Buenas tardes, hermanos, amigos, familia. Una vez más estamos aquí transmitiendo y compartiéndoles el mensaje de la palabra de Dios. Aquí, pues en las casas, hermanos, reposando y meditando en todo lo que está pasando ahorita en este tiempo. Anhelamos estar con la iglesia ya, anhelamos ver a todos los hermanos nuevamente, porque tenemos ya pues 14 años ahí trabajando y pues nomás que nos digan métanse a su casa y dejar de trabajar. Estamos acostumbrados ya a ese trabajo y a la convivencia con los hermanos y con toda la iglesia. Pero pues gracias a Dios que por este medio pues todavía podemos compartir algo de su palabra. Y vamos a compartir un mensaje el día de hoy que se llama adoración. Adoración. Es un tema que voy a compartir con ustedes esta tarde. ¿Realmente estamos adorando como Dios dice? ¿Estamos adorando como nos han enseñado en la iglesia tradicional? ¿Estamos adorando de la manera correcta los nuevos grupos modernos que han inventado su manera de adoración? ¿Estamos adorando como Dios quiere verdaderamente? ¿O estamos adorando a Dios de la manera que a nosotros nos gusta y nos conviene? Son preguntas que nos hacemos para introducirnos en este tema. ¿Realmente estamos adorando a Dios como Dios manda? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a la Escritura para que nos dé luz, nos ilustre de la verdadera adoración que Dios pide. Este Dios maravilloso que tenemos, ¿cómo pide Él la adoración? ¿Cómo Él quiere que sea adorado por sus hijos? Y este es el mensaje del día de hoy. Vamos a definir ahí y vamos a basar nuestra meditación en Juan 4, 18, 26. Juan 4, del 18 al 26. Vamos a definir la palabra adoración. El significado de la palabra griega en el Nuevo Testamento, traducida más a menudo como adoración, es proskuneo. Es postrarse delante o arrodillarse delante. La adoración es una actitud del espíritu, debido a que es una acción interna e individual. Los cristianos adoran constantemente los 7 días de la semana. Cuando los cristianos se reúnen formalmente en el culto, el énfasis aún debe de estar en adorar individualmente al Señor. Aún como parte de la congregación, cada participante debe de estar consciente de que está adorando a Dios en un plano individual. La naturaleza es de nuestro interior al exterior, es decir, de mi espíritu al exterior, al Espíritu de Dios. Amén. Vamos a hacer la lectura ahí. Juan 4, 18, 26. Le dice ahí, esta narración es una narración acerca de Jesús y la mujer samaritana, cuando están en el pozo del agua. Y hay una narrativa, hay una charla, una conversación entre Jesús y una mujer samaritana. De tal manera que aquí en estos versículos nos ilustra lo que en esta narración se trata. Vamos a leer el 4:18. Dice ahí, Jesús le dice a la mujer samaritana: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se ha de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esta narrativa, hermanos, podemos ver a la mujer samaritana y a Jesús. ¿Cuál es el tema de todo esta narrativa? En estos pasajes del 18 al 26, claramente aparece la palabra adorar 11 veces. La palabra adorar 11 veces. Y claramente ahí expone que el tema es la adoración. Jesús le expone a la mujer samaritana cómo se debe de adorar, bajo qué condiciones debe de estar la adoración. Y vamos a ver ahí varios puntos, hermanos, que podemos extraer de esta porción de la Escritura. Primeramente, vemos que para adorar no hay un lugar específico. No hay un lugar específico. Decir: ay, pues yo voy a tal lugar a adorar, yo voy a tal lugar a adorar. No, aquí Jesús dice, ahí en el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahí hay un monte que se llama Monte Gerizim. Es un monte donde los samaritanos tenían un templo. Y ahí se reunían los samaritanos a adorar a su Dios. Y los judíos tienen su templo en Jerusalén, donde se reúnen pues, para adorar a su Dios. Son lugares físicos. La mujer samaritana le dice: mira, nosotros adoramos en este monte, ahí en Gerizim. Sabiendo que Jesús era judío, le dice: ustedes pues adoran en Jerusalén. Pero le dijo Jesús: mujer, mira, lo que viene es que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. No es el lugar. Viene un tiempo mejor, donde ya el lugar no es lo importante. Ya la adoración no es lo importante. Ni en Gerizim, ni en Jerusalén, ni en tu templo, ni en mi templo. Está diciendo eso. Los templos, las edificaciones físicas, ya no va a ser lo importante. Ya no va a ser lo importante. Jesús mismo le dice: este templo será destruido, el templo de Jerusalén, mas en 3 días se restaurará el templo. Estaba refiriéndose al templo espiritual, a su cuerpo. El templo iba a ser destruido. Y Jesús dice que en 3 días iba a restaurar su templo, el templo de Dios. Y la Escritura dice que cuando nosotros por fe creemos en Jesucristo, dice que por ese hecho viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nosotros éramos espíritus de vida y con Jesús venimos a ser espíritus vivificantes. De tal manera que nuestro espíritu es la posesión que ahora como hijos de Dios tenemos. Por ese espíritu somos pueblo de Dios, real sacerdocio,
por ese espíritu. Nos transformó de ser seres vivos en espíritus vivos. Y dice que aquí, que para adorar no hay un lugar específico. ¿A dónde vas? ¿Al templo? ¿A qué vas? A adorar. No va a haber ya lugares específicos. Jesús lo establece. En ese tiempo le dice, mira, ni aquí ni acá. Viene un tiempo mejor donde la adoración no va a requerir de un templo, de un lugar físico. Ya no. Vienen tiempos mejores. De tal manera que a nuestros tiempos de Jesús a nosotros ya pasaron 2000 años. Nosotros estamos ya en el cumplimiento que Jesús dijo que ya no se ocupan lugares físicos. La adoración del cristiano ya no depende de un lugar. En cualquier lugar. En cualquier lugar, porque Dios, el Espíritu de Dios, es omnipresente, está en todo lugar. Y nosotros como hijos de Dios que tenemos el Espíritu, establecemos la comunicación espiritual a través del Espíritu con Él. Espíritu con Espíritu. Esa es la adoración en cualquier lugar. Ya no importa el lugar. Ese es el primer punto, que ya no se ocupa un lugar específico. Número 2. Para adorar es necesario conocer la manera que Dios quiere ser adorado. Para adorar es necesario conocer la manera en que Dios quiere ser adorado. Ciertamente Dios, desde que hizo a Adán y a Eva, les enseñó la manera de cómo Él recibe una adoración. Él les enseña la manera. Les da la fórmula cómo Él debe de ser adorado. Y Dios manifiesta su manera. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Estaba refiriéndose a los samaritanos. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene a los judíos. A los judíos. Abel y Caín recibieron la instrucción de cómo adorar a Dios. Hay una instrucción, hay escritura, está todo el Antiguo Testamento, los profetas y hasta el Nuevo Testamento, hay instrucción de cómo se debe de adorar a Dios y Dios acepta la adoración correcta. Aquí en la Biblia vemos un caso de Caín y Abel. Caín y Abel. Dice que Abel ofreció un sacrificio a Dios, que Dios ya lo había establecido de la manera como. Cuando Caín y Abel tuvieron errores, Dios estableció un sacrificio de sangre y los vistió con pieles, de tal manera que la restauración era derramando sangre, una vida por otra vida. Y Dios establece el derramamiento de sangre para perdón de pecados. Desde ahí ya Dios les estaba enseñando cuál es el sacrificio, la adoración, la ofrenda que a Dios le agrada. Se las dejó bien claros a los dos. Y dice que una vez se presentaron ante Dios a presentarle su ofrenda, su adoración. Abel, dice la Escritura, que escogió de sus ovejas, de sus cabras, lo mejor. El mejor cordero, la mejor pieza, sin defecto, sin mancha. Y la sacrificó para Dios. Dice que la grosura la gordura, la grosura fue quemada como Dios había establecido, y dice que el olor subió a Dios como un olor fragante. De tal manera que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué?
porque la hizo de la manera que Dios había establecido. Sin embargo, Caín, él era de campo, era agricultor, y él le llevó la ofrenda a Dios. Y dijo Caín, bueno, pues mira, le voy a hacer una ofrenda muy bonita, le voy a poner manzanas, peras, aguacates, hierbas aromáticas y aquello que se vea bonito a mis ojos. Y él hizo una ofrenda hermosa del campo, del producto del campo. Hizo una ofrenda hermosísima, pero a su manera, al gusto que él pensaba que le iba a agradar a Dios. Y dice la Escritura que le presentó la ofrenda a Dios, y dice que Dios no miró con buenos ojos su ofrenda. No le agradó su ofrenda. No le agradó. ¿Por qué? Porque no fue hecha de la manera que Dios había establecido. Y aquí vemos dos situaciones. La adoración que Dios pide es la que Dios manda que le hagamos, la que está en la Escritura. Y aquí vemos otro punto, que la adoración que Caín estableció para Dios es el inicio de los rituales, actos humanos buscando agradar a Dios, pero rituales que Dios no mandó que hiciéramos. Eso sí, muy bonitos, de muy buena vista. Es donde tenemos que tener cuidado. Las formas, la cosa bonita que nosotros creemos que es agradable para Dios, no es agradable para Dios. Y aquí nace pues lo que es la religión. Ustedes entran a cualquier templo, a cualquier iglesia, ¿cómo está aquello? ¿Realmente mandó Dios ese tipo de adoración? Es complicado, pero a la vez es sencillo poder inferir de que ese tipo de adoración son actos humanos que Dios no ha demandado como adoración. Quieren agradar a Dios, pero de la manera que Dios no estableció. Quieren agradar a Dios de la manera que Dios no estableció. Dice ahí en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue más excelente el sacrificio? Abel, pues le presenta un cordero, todo oloroso, todo feo, todo lleno así de sangre. Fue un sacrificio cruento. Es feo. Y sin embargo, Caín presenta una ofrenda hermosa. Pero dice Dios que ese sacrificio cruento del cordero inmolado le agrada a Dios, porque esa es la manera que Dios pide. Y la ofrenda que Caín presentó, muy bonita según a sus ojos, muy bonita a todas las demás personas. Mira, qué bonito está. ¿Cómo que Dios no lo quise? Si a eso le gustan los hombres, pues le va a gustar a Dios. ¿Será? Y dice ahí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién? Abel. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ella. Dice que Abel demostró su fe por obedecer cómo debe de ser adorado Dios. En la adoración de Abel vemos que él obedeció la orden de Dios, y esa obediencia le es contada por fe a Abel, que es justo. Un justo es el que hace las cosas que Dios manda. Un justo es el que ha sido justificado por su sangre, porque así lo estableció Dios. Y aquí vemos pues, para adorar es necesario conocer la manera que Dios quiere ser adorado.
Y aquí vemos dos casos de la adoración correcta y la adoración que no es la correcta. Punto número 3. La verdadera adoración va dirigida al Padre. La verdadera adoración va dirigida al Padre. Versículo 23. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. La adoración correcta es al Padre. Al Padre. No a un pedazo de yeso, no a un pedazo de madera, no a una escultura, no a una imagen, no a algo representativo de Dios, no a una creación hecha de manos humanas. Sí, la pueden disfrazar muy bonito, oro, lino, plata, vestiduras de seda. La adoración dice claramente que es al Padre. Al Padre, no a ninguna cosa creada. A mí se me hace bonito que no. Claramente en Éxodo 20 Dios advierte que Él no está de acuerdo en que se le haga ninguna escultura, ninguna imagen, y menos que se le hinquen y se arrodillen delante de Él. Él no está de acuerdo. Él no comparte su gloria con un pedazo de escultura, con un pedazo de imagen, con una piedra, con un leño. Él no comparte su gloria con nadie, porque es un Dios celoso. Celoso. Y dice ahí la Escritura que la naturaleza de la adoración debe de ser espiritual. Versículo 23b, dice ahí, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, Dios es espíritu. Tú tienes el espíritu de Dios. La adoración es de mi espíritu hacia el espíritu de Dios. Imagínense, si mi espíritu le habla a un pedazo de madera, ¿hay entendimiento? Si mi espíritu le habla a un pedazo de yeso, ¿hay comunicación? Si mi espíritu le habla a un pedazo de oro forjado con imagen de un ser humano, ¿hay comunicación? ¿No? Dios establece que la adoración es espiritual. Dios es espíritu. En sus atributos físicos, Dios es espíritu. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios que Él nos lo dio por fe, para que nosotros establezcamos comunicación con Él y adoración. Dice ahí en Romanos 8 que nuestro espíritu gime con sonidos indecibles al Espíritu de Dios. El Espíritu de nosotros le habla inclusive cuando tú estás dormido. El Espíritu de Dios le habla, no sabemos el idioma. Es una adoración espiritual del Espíritu al Espíritu de Dios. Es donde ahí se caen todos esos dogmas, todas esas enseñanzas falsas que han enseñado grupos que desconocen la Escritura o la ignoran a propósito, para que tu espíritu le pida a un pedazo de madera, un pedazo de metal, un pedazo de vidrio, un pedazo de una imagen de tela. Ese es el engaño. Por lo cual tu oración, lo más seguro, no llega a nadie. Cuando nuestra adoración es de espíritu a espíritu, dice que el Señor que todas las cosas Él nos va a dar, Él nos las va a conceder, siempre y cuando hagamos las cosas como Él dice que debemos de adorarlo, la manera que Él establece que debemos de adorarlo.
Dice que Él nos dará todas las cosas. Dice ahí, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. La verdad es, hermanos, en que debemos de adorarlo de la manera que está escrito, de la manera que Dios estableció desde el Génesis hasta ahorita. Esa es la verdad. Dios dijo que así lo adoráramos y Dios dice que lo adoremos de esa manera. Esa es la adoración verdadera. Esa es la adoración verdadera, hermanos. Ahorita en la Semana Santa, pues ¿cómo estamos orando? ¿A quién le estás dando tu adoración? Ya son preguntas que podemos hacernos. Número 4. La adoración correcta la establece el Salvador, el Mesías, no los hombres. La adoración correcta la establece el Salvador, el Mesías, no los hombres. Dice ahí en el versículo 25, le dijo: mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y le dice Jesús: yo soy el que habla contigo. Ese Mesías, dice Jesús, yo soy el enviado de Dios para salvar y redimir al mundo. Ese que te está diciendo cómo debes de adorar es el Mesías, el Hijo de Dios, el que estuvo en el cielo y bajó. Y el mensaje que te doy acerca de la adoración es con autoridad, porque yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Los samaritanos también tenían ese conocimiento, de acuerdo a Deuteronomio 18, de que vendría un profeta, así como Moisés, y ellos lo esperaban. Pero aquí la mujer samaritana tiene el encuentro con el Mesías. Y el Mesías le manifiesta que la adoración correcta debe de abarcar estos puntos. No hay lugar, es de la manera que Dios establece y va dirigida al Padre. Y con la autoridad que Cristo la da, es con la autoridad con que nosotros nos basamos para decir cuál es la adoración verdadera. Por eso compartimos este mensaje, para que sepas, si tú quieres, nace de tu corazón, adorar a Dios, pedirle a Dios, esta es la manera correcta. Es una adoración de espíritu a espíritu. Es una adoración de espíritu a espíritu. Tu espíritu al espíritu de Dios. Punto número 5, y terminamos como conclusión. En estos días, donde recordamos cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es decir, esta Semana Santa, es un memorial que tenemos desde cuando entró a Jerusalén el domingo de Ramos, y vemos cómo todos los sucesos que pasaron hasta llegar a la crucifixión, y el domingo la resurrección. Y es en estos días que el mundo celebra la Semana Santa. La Semana Santa. ¿Qué hace la gente en Semana Santa? A ver, no me digan, recuerden nomás, ¿qué hace la gente en Semana Santa? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Los de la iglesia tradicional, ¿qué hacen? ¿Qué hace el pueblo de Dios? Sus hijos, ¿qué hacen? ¿Y qué estamos? Y que estamos en cuarentena. Tenemos la Semana Santa y estamos en cuarentena por el virus del COVID-19. Estamos ahorita en una situación en las casas. Son momentos de adorar a nuestro Dios. Estos momentos de la Semana Santa y de esta cuarentena son momentos de adorar a Dios de la manera correcta. Desechemos toda adoración falsa, todos esos ritualismos, todos esos actos que creemos que le agradan a Dios, como dice ahí en Lucas
Lo sublime del hombre, o sea, lo que le parece al hombre fabuloso, es abominación para Dios. Él no acepta nada de eso. Tenemos que tener cuidado las formas de nuestra adoración, nuestros cultos, cómo deben estar diseñados en nuestra adoración. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos practicando y la manera de adorar a Dios, de la adoración falsa. Tristemente vemos en las televisiones muchos programas, hermanos, en los cultos. Vemos la manera que ellos creen que es la correcta de adorar a Dios. Los templos meten luces oscuro, danzas, bailes, se tiran al suelo, disque milagros, disque señales y prodigios. ¿Esa es la verdadera adoración que Dios pide? ¿Es la verdadera adoración que Dios pide? ¿O es la adoración que a los hombres les gusta? ¿Cuál de las dos será? Porque yo veo lleno de muchísima gente, con un entusiasmo y una alegría. Realmente existe adoración espiritual en estos lugares. O sea que el espíritu interno se está regocijando con el espíritu interno de Dios. Yo lo que veo es que la carne, el cuerpo, se regocija en ese lugar. La carne se está comunicando con Dios, pero claramente dice ahí que es espíritu, no carne y espíritu. La carne ahí se godorrea, es un éxtasis que tienen ahí, pero para eso estamos, para mostrarles la verdadera adoración, que es espiritual. En el culto, en lo individual, tienes que estar adorando ahí en lo individual, tu espíritu con el espíritu de Dios, no tu carne con el espíritu de Dios. No hay comunicación, no hay adoración. Es como la ofrenda de Caín. Dios no la ve con buenos ojos. Dios no admite fuego extraño, adoración extraña. Así como los hijos que se murieron, descendió fuego del suelo por no hacer la adoración como Dios quiere. Concentrémonos en la comunicación espiritual con nuestro Dios, que es espíritu. Es la adoración que a Él le agrada. La adoración es espiritual, hermanos. En silencio. Espíritu tuyo, el Espíritu de Dios. Todo el Espíritu junto en la congregación, en acto de reverencia ante la grandeza de Dios y por el ser que Dios es, el creador de todas las cosas, y por ser el Dios que nos ha dado la salvación. Ante eso debemos de tener reverencia, y la reverencia se manifiesta doblándonos de rodillas, en humildad, de sencillez de corazón, contrito y humillado, y mi espíritu presto a comunicarse y adorar al Espíritu de Dios. Claramente aquí vemos 4 puntos donde nos establece la verdadera adoración. Pues gracias, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar con esta meditación. Cerramos los ojos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en la Escritura está toda la revelación de Dios. Todo lo que Dios quiere acerca de cualquier tema en específico está en la Escritura. Dios ha dado en la Escritura toda la revelación que el hombre necesita para agradarlo, para obedecerlo. No necesitamos añadir
lo que a nosotros nos gusta, lo que a los hombres les gusta. Nosotros debemos de cumplir 100% la manera establecida en que Dios establece la manera que debemos de adorarlo. Nos quedamos cortos con este tema. La adoración es algo más grande. La adoración es servirle, sacrificar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dice en Romanos 12:1. La adoración es actuar fuera de la iglesia, es amar a Dios, es amar a todas las personas, es servir a todas las personas en constante sacrificio para nuestras vidas. Esa es la verdadera adoración. Te damos gracias, Padre, porque nos has mostrado esta manera maravillosa de que tú puedas aceptar nuestra adoración. Y te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque nos has sustentado durante esta cuarentena, nos has permitido reflexionar acerca de todas las cosas, de nuestra relación contigo, de nuestra relación con nuestras familias, de nuestras relaciones laborales. Y te damos gracias, Padre, porque al final de todo esto sabemos que tendremos cosas nuevas, cosas maravillosas, que tú has querido que nosotros experimentemos a través de esta cuarentena, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Y te damos las gracias y permitiendo, Señor, que podamos compartir tu palabra, aunque sea miércoles y domingo, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.